Si uno quisiera cortar el ADN, bueno, si uno la verdad que quiere abrir el ADN de esta forma que le llamamos denaturar el ADN y que consiste solamente en romper los puentes de hidrógeno, esto es relativamente sencillo. Se puede hacer con temperatura, por ejemplo. Uno sube la temperatura y los puentes de hidrógeno se rompen y el ADN se separa. Con 90 grados de temperatura, 100 grados de temperatura, estos puentes de hidrógeno son muy débiles y por lo tanto se separan y el ADN queda así denaturado. También se puede con ácido, por ejemplo, o con algunos compuestos alcalinos. Pero si uno quiere romper el ADN de esta forma en los enlaces covalentes que unen cada cadena de nucleótidos, eso no es sencillo y uno tiene que usar métodos específicos. En particular, lo que uno usa en el laboratorio para romper específicamente el ADN en ciertos lugares precisos son enzimas de restricción. A las enzimas de restricción también se le llaman endonucleasas de restricción, porque son endonucleasas. Cortan el ADN y lo cortan en un lugar intermedio. Si recordamos, las exonucleasas cortan desde los bordes, pero las endonucleasas son capaces de cortar y romper el ADN desde en el medio. Y las enzimas de restricción, las endonucleasas de restricción, lo que hacen, las que uno usa en el laboratorio idealmente, es que reconocen un sitio de restricción para cortar. Entonces, esta enzima de restricción en particular, que se llama EcoR1, escanea el ADN en búsqueda de su sitio de restricción, que es GAATTC, y cuando lo encuentra, corta. Ahora hay más de 200 enzimas de restricción diferentes y cada una reconoce un sitio de restricción, una secuencia de ADN en particular antes de cortar. En general, clasificamos esta enzima de restricción entre las enzimas de restricción de tipo 1 y las de tipo 2. Ambas enzimas de restricción reconocen un sitio de restricción, pero las de tipo 1 cortan en forma aleatoria alrededor del sitio de restricción. En cambio, las enzimas de restricción de tipo 2 siempre cortan en el mismo lugar, son absolutamente predecibles y por lo tanto son las que en general se usan en biología molecular. Por ejemplo, esta enzima de restricción en particular, que se llama EcoR1, reconoce el sitio de restricción GAATTC y siempre corta después de la primera G. Estas enzimas de restricción las producen bacterias para protegerse sobre todo de infecciones virales. Entonces, cuando un virus ataca una bacteria, la forma que tiene en general de actuar es que le inyecta su ADN y por lo tanto el ADN del virus está en un rato dentro de la bacteria. Bueno, en ese rato entonces la bacteria tiene sus enzimas de restricción que van a reconocer ciertas secuencias y cortar el ADN del virus. Las enzimas de restricción de tipo 2, que son las que más se usan en biología molecular, entonces reconocen un sitio de restricción específico y cortan siempre en el mismo lugar. Pero además, otra propiedad es que ese sitio de restricción es palíndromo, es decir, se escribe de izquierda a derecha de la misma forma que de derecha a izquierda en la hebra complementaria antiparalela. Entonces, la EcoR1, por ejemplo, reconoce el sitio de restricción GAATTC de 5 a 3' en una de las hebras y la antiparalela de 5 a 3' en la misma dirección, pero la dirección contraria porque es antiparalela, GAATTC. ¿Sí? Entonces, el sitio de restricción que reconoce las enzimas de restricción de tipo 2 es palíndromo, se lee de izquierda a derecha igual que de derecha a izquierda. Y por lo tanto, cuando por ejemplo EcoR1 corta, siempre corta después de la primera G y por lo tanto va a cortar después de la primera G en esta hebra, en este punto, y en la antiparalela en este otro punto. De modo que cuando la enzima EcoR1 corta, deja estas cadenas simples de ADN colgando luego de su corte. Es una particularidad de esta enzima porque como esta enzima reconoce GAATTC y corta después de la primera G, corta acá, estos puentes de hidrógeno son demasiado débiles porque son pocos, así que se van a romper fácilmente y entonces el resultado de este corte son estas dos hebras de ADN que tienen estos extremos que dejan estas cadenas simples colgando. La gracia de que EcoR1, por ejemplo, deje estas cadenas simples colgando es que esta reacción es fácil en el fondo de reparar. Extremos que tienen estas cadenas simples colgando son fáciles de volver a unir en el laboratorio. Y lo que uno hace es que uno toma estos dos trozos, como está acá, los junta en un tubito de ensayo, le agrega la enzima ligasa y hay una atracción previa por puentes de hidrógeno, esta A con esta T, esta A con esta T, esta T con esta A, esta T con esta A, y esa atracción previa permite que la ligasa selle estos NIC.
¿verdad? Y por lo tanto entonces la enzima ligasa de esta forma puede reparar y puede unir estas dos hebras que previamente habíamos cortado. Es por eso que EcoR1 en particular, esta enzima, y otras enzimas que hacen esto mismo de dejar estas cadenas simples colgando, cadenas simples de ADN colgando, se dice que este tipo de enzimas cortan en forma pegajosa, o en inglés sticky end. También se dice que deja extremos cohesivos, porque como son extremos de cadena simple complementarios, son fáciles de volver a unir con la enzima ligasa, y por eso se dice que EcoR1 deja, cuando corta, extremos cohesivos. Pero por otro lado, hay otras enzimas de restricción que también son de tipo 2, porque reconocen un sitio de restricción específico y siempre cortan en el mismo lugar. Pero como cortan al medio, dejan un extremo romo, que no es tan fácil de volver a unir. La verdad que igual se puede volver a unir, pero no es tan fácil. Por ejemplo, la enzima de restricción, otra enzima de restricción, ESMA1, acuérdense que hay más de 200 enzimas de restricción. La enzima de restricción ESMA1 reconoce el sitio de restricción CCC-GGG y siempre corta después de la tercera C. Por lo tanto, corta al medio del sitio de restricción y deja extremos romos o blunt end, a diferencia de la EcoR1 que deja extremos cohesivos o sticky end. En el caso de esta hebra de ejemplo de ADN, por ejemplo, la enzima EcoR1 va a escanear el ADN en búsqueda de aquellos sitios de restricción que son compatibles con ella, que es uno solo, una secuencia en particular, y va a cortar, como siempre corta, y va a generar entonces a partir de esta hebra estos 4 fragmentos de distintos tamaños, y todos van a tener estos términos de cadena simple, porque así es como corta EcoR1.